La persona que nos honra hoy con su presencia es maestra de vocación y profesión, apasionada por la educación, con un recorrido que le ha permitido conocer la escuela en sus distintas realidades. Es egresada de la carrera de Educación de la Universidad Católica de Santo Domingo, con especialidad en Liderazgo y Supervisión Escolar, Tecnología Educativa y Liderazgo Directivo en enfoque en Latinoamérica, de la Universidad Salamanca. Además, posee una formación en competencia directiva de ISC Business School y especialidad en consejos de dirección del INCAE. Es egresada del programa de alta dirección en Barna Management School, en alianza con IPADE de México. Actualmente cursa el programa de especialización en educación del carácter, valores y virtudes en la Universidad Francisco Vitoria, España. Fue coordinadora durante 8 años en el proyecto Espacios para Crecer, con impacto directo en República Dominicana y Colombia, así como con impacto indirecto en Paraguay y Ecuador. Proyecto gestionado por Entrena en República Dominicana, con fondos de USDOL. En esta experiencia para la erradicación del trabajo infantil a través de la educación, tuvo a su cargo el diseño de programas, productos y líneas de formación para impactar positivamente la vida de miles de niños, niñas, sus escuelas y sus familias. En un recorrido de 14 años en el ecosistema de Inicia Educación, donde fungió como directora de portafolio de Fundación Inicia y fundadora, directora ejecutiva del Instituto 512 hasta julio de 2025, tuvo la oportunidad de aportar desde diversos espacios a favor de la construcción de una educación sólida, digna y significativa para los aprendizajes de miles de niños y niñas, a través de la formación de equipos docentes de calidad, con propuestas distintivas, innovadoras y transformadoras para su desarrollo y aprendizaje a lo largo de su vida. En este recorrido se desempeñó como miembro del Consejo de Estrategia e Inversión de Inicia Educación y miembro del Consejo del Instituto 512. Creadora de proyectos de innovación con impacto nacional. Gestora y cofundadora desde el 2014 hasta julio de 2025 del proyecto Inteligencia Quisqueya, que a la fecha ha apoyado la preparación de miles y miles de estudiantes en República Dominicana para la presentación de pruebas nacionales. Editora y creadora de la revista Informa 512, Mujeres por la Educación, y publicación TICS 512. Fundadora y directora del Congreso 512 durante 10 ediciones. Gestora de soluciones integrales para la continuidad de la educación a nivel nacional durante la pandemia, en apoyo a las políticas de emergencia del Ministerio de Educación de la República Dominicana, y creadora, editora y directora del programa Desde el Corazón de la Educación. Además,
Fue creadora e impulsora de la Comunidad Educativa 512, que desde 2019 a la fecha acoge alrededor de 60,000 docentes que crecen y florecen a través del sentido de comunidad, a favor del bien común. La educación de calidad para cada niño y niña del país y del mundo, la única que merecen y la única que por derecho estamos obligados a ofrecerle, son sus palabras. Es miembro de la Junta Directiva de ISFODOSU, a título personal por designación presidencial desde el 2017 hasta la fecha. Docente del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Instituto 512. Miembro fundadora y coordinadora de la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente, representando a Fundación Inicia Educación, junto al Diálogo Interamericano y Fundación Barkey. Docente en Leading Education, Red Latinoamericana para la Formación de Líderes en el sector educativo. Autora de libros infantiles, artículos pedagógicos y del Decálogo para Maestros Extraordinarios. Ha contribuido con artículos y conferencias en eventos nacionales e internacionales a favor del fortalecimiento de la comunidad educativa global. Actualmente se desempeña como asesora especialista en procesos de transformación educativa a nivel nacional e internacional, con el compromiso y la esperanza de seguir ampliando espacios de colaboración, construcción y crecimiento para la educación, y es asesora estratégica del ecosistema Inicia Educación y el Instituto 512, a su vez. Impulsa iniciativas del proyecto Maestro Extraordinario, desde el corazón de la educación y Mujeres por la Educación, como oportunidad para continuar posicionando espacios de valor y transformación positiva en la comunidad educativa global. Recibimos en este escenario con un fuerte aplauso a la señora Ángela Español. Buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Yo le digo a la maestra que luego de haber escuchado la presentación me siento de 85 años, porque no se puede hacer tantas cosas en una vida mediana, no corta, ¿verdad? Pero mediana. Pero muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de estar aquí, porque todo lo que se hace por educación parte inicialmente de tener la oportunidad de estar en contacto, de escuchar el verdadero trabajo, el que ustedes hacen, escuchar las experiencias con los estudiantes, y a partir de ahí pues podemos crear, porque esta creación de mejorar y de innovar en educación no se da aislada, se hace en el marco de un contexto real, y este tipo de oportunidades son las que permiten que personas como yo, personas como ustedes, podamos seguir creando, creyendo y construyendo para la educación. Así que muchas gracias por esta oportunidad el día de hoy. Vamos a hablar de innovación. No sé si me lo van a pasar o me... yo tengo uno aquí. Gracias. Vamos a hablar de innovación como una forma de inspirar, humanizar y de transformar. La nueva forma de ver la innovación, una forma más consciente, más profunda y más humana. Qué bueno que con el tiempo hemos llegado hacia esta forma. Significa que vamos conociendo mucho mejor lo que es verdaderamente la innovación, lo que es verdaderamente la posibilidad de hacer uso de todas las herramientas tecnológicas que existen, que no son equivalentes a innovación, pero son parte
de la innovación y qué bueno que cada vez más nos damos cuenta el rol de cada ser humano en el proceso de innovar para que realmente sea significativa la innovación en educación. Yo al final les voy a mostrar algunas de las publicaciones que fueron mencionadas en la apertura, que voy a dejar algunos ejemplares para ustedes. En particular, tomé estas tarjetas que también les voy a dejar y voy repasando y veo que definitivamente el tema de la innovación, primero, es un tema fundamental para nuestro rol como docentes. Segundo, que es un tema al que particularmente le he dedicado mucho tiempo, me interesa, me gusta. Uno hace mejor las cosas que le gustan, ¿eso es cierto? Uno puede hacer todo lo que está preparado para hacer, pero uno hace mejor lo que le gusta. Por ejemplo, para mí estar aquí es de lo que yo puedo hacer mejor porque es de lo que más me gusta. Y hay otras cosas que se leen en mi perfil que hago bien porque me he preparado para hacerlo bien, pero no necesariamente me gusta más que esto. Yo soy una maestra, que es lo principal de mi presentación. Y una maestra siempre va a querer enseñar para poder aprender. Esa alianza de aprender y enseñar que no se separa es lo que nos mueve a los maestros. Entonces voy repasando las tarjetas, que es un set de frases que a lo largo de estos 14 años yo he dicho, algunas veces planificada luego de mucha lectura y otras veces porque me sale en una conferencia, entonces luego uno ve la grabación y dice, qué bonita me salió esa frase, y por suerte uno va registrando y documentando. Tomé algunas y dije, wow, casi todo tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Aquí dice al azar, el ambiente de aprendizaje virtual no es igual al ambiente de un aprendizaje presencial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Requiere flexibilidad. La estructura controlada del aula no es replicable en ambientes virtuales. Debemos cambiar. Me gustó y la leo porque hoy vamos a hablar también del concepto de cambiar. Para poder innovar hay que estar dispuestos a cambiar. Usamos la palabra transformación, que es más profunda, sin embargo, también a veces, como maestros y profesionales de la educación, es importante llamarle las cosas por su nombre y hay que cambiar. Hay veces que lo que estamos haciendo ya no funciona y hay que cambiarlo. Entonces uno lo cambia para transformar, porque ya cuando viene el proceso de transformación, viene acompañado de todos los resultados. Cuando ustedes hablaban en la apertura y la bienvenida, hablaban de la pandemia. Y yo muy rápidamente busqué esta frase, que fue en el contexto de la pandemia, y yo sigo creyendo que todo maestro que enfrentó la pandemia y mantuvo activos los aprendizajes de sus estudiantes, es un maestro con capacidad ya demostrada para renovar de manera constante su práctica educativa al servicio de los demás. Renovar la práctica educativa al servicio de los demás es innovar, porque innovar no es inventar y crear cosas de cero. Eso es un error que cometemos y yo me adelanto a decirlo. Hay procesos de invención que son buenísimos. A mí me encanta inventarme cosas que otra gente no se la ha inventado, que yo creo que otra gente no se la ha inventado porque el mundo es muy grande, pero que cuando uno averigua eso no se lo habían inventado. A mí me encanta. Todo el mundo no le encanta inventar, a mí me gusta, pero todo el mundo, le encante o no, innovar, tiene que hacerlo si está en el sector educativo. ¿Qué significa eso? Prácticas que ya usaba, la voy transformando, renovando y adecuando. ¿A qué? A las necesidades del contexto, de los estudiantes y de los ambientes en los que estamos comprometidos. Yo voy a empezar primero con un videíto y con algunas reflexiones y quiero que luego fluyamos con la flexibilidad que estamos llamados como innovadores que somos. Antes de esto, quiero saber si alguno de ustedes me conocía de antes, virtual o presencialmente. Muy bien, para saber, gracias. Me habían escuchado por ahí, perfecto, y hoy nos conocemos en persona, qué bueno. Me alegro muchísimo, de verdad. Vamos a iniciar con esto. Empezamos de nuevo. Yo venía pensando en mi vida antes de todo lo que se dijo, porque luego se hace demasiado largo. Si yo me siento de 85 años, y esto es una lectura de los últimos 20, pero los 10 antes de esos 20 yo fui profesora.
de escuela, en primaria, en inicial, y luego fui coordinadora de primaria e inicial también, en un colegio grande como este, no tan grande como este, en el Colegio Don Bosco, pero un colegio bastante grande. Y en esa vida de enseñar, de dar clases, a mí me pasaba por la mente esta pregunta cada vez que iniciaba un año escolar. Y empezamos de nuevo. Y se vuelve muy cíclico. Y muy cíclico no siempre es bueno para el que está inventando, creando, porque hay que ser recursivo. Hay que saber que el año escolar se parece mucho uno del otro y hay que estar todo el tiempo con los ojos y el corazón bien abiertos para entender dónde están las diferencias entre el año que pasó y el año que está empezando. Y la pregunta es, ¿volvemos a empezar? Sí, volvemos a empezar. Yo le comentaba a Rosa hace un momentico que justo hace un mes acabo de pasar a este nuevo rol de asesora y de una serie de cosas que van a ser muy buenas, pero que todavía estamos en ajuste normal de seres humanos, en donde es bien difícil dejar la parte del día a día operativo a lo que uno está acostumbrado. Y eso es lo que significa esta pregunta. Volvemos a empezar. Hay cosas que hay que empezarlas de nuevo. Hay cosas que hay que planteárselas de nuevo. Y en algún momento del ciclo de un año escolar, tú vas a decir, pero es que yo eso ya lo he hecho tantas veces. Y la pregunta es, ¿qué me requiere el alumno, la alumna, la comunidad, la familia, diferente en el marco de un proceso igual? Oigan esto bien que le estoy diciendo. En algo que se repite todos los años, ¿qué diferente de nosotros requiere para ajustarlo a las necesidades del contexto actual? El contexto cambia todos los días. No es que del año escolar pasado a este cambió, no. Es que de hoy a mañana va cambiando. Estar atento a las noticias, a las lecturas, no solamente las educativas, las del mundo. El mundo en que está viviendo cada niño, cada niña, cada joven que está acá en nuestras aulas. A veces uno dice, esa música yo no la oigo y a esos sitios yo no los frecuento, pero sí, nos toca escuchar lo que escuchan los jóvenes, nos toca frecuentar los lugares a donde asisten los jóvenes, los niños y las niñas para comprender de dónde vienen las solicitudes, las demandas y los ajustes que tenemos que hacer todo el tiempo. Entonces sí, volvemos a empezar, empezamos de nuevo, un año escolar lleno de retos, de responsabilidades. Cuando yo, y me pongo de ejemplo, doy el paso a este nuevo rol hace un mes y me hago tantas preguntas, digo, mira, lo único que tengo muy claro es que, aunque empiece de nuevo algunas cosas que yo creía que ya las tenía chequeadas, lo cierto es que no soy la misma persona, no soy la misma profesional que ayer, no soy la misma profesional que hace 14 años y ninguno de ustedes lo es. Ninguno de ustedes es el mismo profesor que el año escolar pasado. Cada conversación, cada conferencia, cada libro que leen, cada película que ven, cada actividad social a la que asisten los cambia, los transforma y entonces son personas diferentes cada día. A mí me encanta una expresión que me repito mucho, que digo, si me conoces de ayer, permíteme presentarme nuevamente, porque ya ni yo misma me conozco. Somos personas diferentes a través justamente de los procesos de transformación y de innovación. Vamos a iniciar con este video. No sé si desde la computadora hay que darle a play, tal vez, para que nos situemos en lo que ocurre en una orquesta. ¿Alguien ha ido alguna vez a escuchar la Sinfónica Nacional o lo ha visto en video, ha visto en televisión? Vamos a ver qué es lo que ocurre en una presentación de una orquesta. No entiendo lo que me dicen, pero bueno, quedó fijo el video. Ah, es que está en el PDF. Claro, yo lo había enviado en PowerPoint para que se viera, pero no importa, yo lo relato. Aquí está una parte de los músicos de la cámara de una orquesta. La cámara es como todo este lugar donde los músicos están colocados. En el video, que de todas formas se lo voy a compartir para que lo puedan ver detenidamente, se ve al maestro dirigiendo eso que sale, que suena como música. A mí me gusta mucho ir a la sinfónica, me parece magia. Y me parece magia porque soy una maestra.
y digo, ¿cómo este maestro de la orquesta se para frente a los músicos sin decir ni una sola palabra? ¿Ustedes han escuchado a un maestro de una orquesta decir algo alguna vez? Sin decir ni una sola palabra. Muchos maestros de orquestas no tocan ni un solo instrumento, pero confían en el arte y la experiencia de cada uno de los músicos que tocan sus diferentes instrumentos y en la sinergia que hay, en la fundamentación que hay entre el maestro de la orquesta y los músicos para lograr que salga eso majestuoso que es la melodía. Nadie tiene que decir nada, ningún músico habla con el otro, pero hay un fundamento sólido que permite que salga la melodía. Eso es lo que a mí particularmente, y lo quise compartir para iniciar, más se me parece a la labor que nosotros hacemos, en donde cada quien tiene el conocimiento, la experiencia, la decisión y la voluntad para hacer lo que le corresponde hacer con sus grupos de estudiantes y que la suma del trabajo de cada uno de ustedes saque esa armoniosa melodía. De ahí salen los aprendizajes, en nuestro caso, y en el caso de la orquesta, de ahí sale definitivamente la música. Para entrar directamente en lo que es ya innovación, vamos a ver de forma muy rápida, conceptualmente, que la innovación cambia la forma de enseñar a partir del significativo cambio de las expectativas que nuestros estudiantes tienen de aprender. Cuando yo decidí estudiar educación porque me gustaba enseñar. ¿Alguien decidió por voluntad de enseñar? Aquí, levántenme la mano para yo verlos, por favor. Alguien que estudió educación porque eso era lo que más le gustaba. Yo, particularmente, agarraba las muñecas, los vecinitos. Yo estaba dando clases desde que me acuerdo. Tenía 7 años y ya daba clases. Me encantaba enseñar. Me inventaba cosas para enseñar. Con el tiempo y la madurez profesional, me di cuenta que me encantaba enseñar porque me fascinaba aprender. Yo me daba cuenta que cada vez que enseñaba algo aprendía mucho más de los estudiantes que lo que yo podía llevarle a los estudiantes. Y me dicen que sí por aquí porque parece que a ustedes también le ocurre. Y esto de la innovación tiene que ser siempre una respuesta a las expectativas. Ojo, maestras y maestros, ¿qué significa esto? Que yo no puedo venir de creativa y decir, ahora me inventé esto y esto es lo que vamos a hacer, sin haber considerado el momento actual, el contexto en que me desempeño, el contexto de dónde vienen mis estudiantes, el currículo y marco normativo que me regula. Hay una serie de cosas que hay que observar para poder hacer una propuesta innovadora, pero siempre se parte de las expectativas que tienen los estudiantes de aprender. Cuando yo estaba en la escuela, esa niña de 7 años no es la misma que el día de hoy, pero sobre todo no es la misma que una de 7 años en sus aulas. Los distractores que un niño o una niña tiene el día de hoy no son los que teníamos nosotros cuando estábamos en la escuela. Eso hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, hay que reconocer que hay un proceso distinto y que ese proceso distinto nos compromete y nos exige estar en constante cambio, transformación, profundización y estudio. La innovación permite observar y responder a las necesidades de la diversidad de pensamiento también. Y por eso la flexibilidad es una de las características más importantes de la innovación. Yo hago una propuesta, cuando llego a implementarla, no necesariamente encaja para todos los estudiantes, pero nosotros somos profesionales de la educación. Y un profesional de la educación tiene la capacidad de hacer todos los ajustes necesarios para poder llevar su propuesta de innovación a cualquier número de estudiantes que tenga y la diversidad de los mismos. La diversidad de los mismos siempre va a responder a los conocimientos previos que traen y el contexto de donde vienen. En la pandemia se usó mucho esta expresión de que no todos estábamos en la misma barca. Todos sabíamos para dónde íbamos, todos queríamos salir de la pandemia, pero no todos íbamos en la misma embarcación. Algunos iban en botes pequeños remando y otros iban en botes pequeños sin remos y otros iban en buques grandes.
Entonces, sí sabiendo que en cada aula hay unas características muy similares, que son la de un niño, la de una niña, la de un joven, en un mismo grado académico, con un mismo contenido que debe cubrir en un año escolar. Ciertamente cada uno de esos niños y niñas vienen de contextos y realidades distintas, y eso nos marca una tarea, y es la tarea de la innovación, de estar siendo flexibles para ajustar cualquier medida. ¿Por qué? Para hacer que cada aprendizaje sea significativo. ¿Qué significa esto? Valga la redundancia, ¿qué significa significativo? Significativo es que le sirva para la vida actual y que sume algún componente que construya su futuro. Que nada de lo que un niño o una niña aprende el día de hoy sea solo para cubrir un contenido, que sea para edificarlo, para ayudarlo en su proyecto de vida y para que esa persona que sale de nuestras aulas sea una persona que socialmente esté comprometido a aportar en un mundo mejor. Y entonces, se me fue un poquito. Yo creo que estoy yendo para atrás. Ok. Perdón. Aquí pasó algo. Le estoy dando un paseo y eso, los muchachos dicen spoiler. Perdonen. Es aquí. Un spoiler para todos. Por lo menos vieron que está bonita, ¿verdad? Ok, y así nos entusiasmamos. Entonces, como estamos hablando de innovación, vamos a hablar de lo que es el cambio. Esa es una imagen. ¿Alguien tiene vehículo aquí? ¿Conduce algún carro? ¿Un motor? ¿Un carro? ¿Una camioneta? Y si se le pincha la goma, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacemos? Díganmelo fuerte. Las jóvenes dicen que piden ayuda, yo también. Esa es parte de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y usted qué hace? ¿La cambia? La felicito, yo nunca lo he logrado, pero tampoco lo he intentado. Entonces no estoy segura de cómo se me daría. ¿Quién la cambia? Levántame la mano. Muy bien. ¿Quién pide ayuda para cambiarla? ¿Es válido? Voy a hacer una pregunta adicional. ¿Quién sigue adelante con la goma vacía? Algunos sí. Voy a hacer una pregunta adicional. Gracias por su entusiasmo. Una pregunta adicional. Algunos siguen con la goma vacía. Yo he visto eso. A mí mi papá, que en paz descanse, me decía, se daña el aro. Y yo no tenía idea de lo que era un aro en una goma. Pero algunos siguen con la goma hasta que puedan. Algunos son bien valientes y agarran las herramientas y cambian la goma. Y otros son muy conscientes de sus limitaciones y piden ayuda para cambiar la goma, pero la cambian. Quien continúa con la goma dañada llega hasta un punto que ya no puede más. Y eso mismo pasa con la necesidad y la demanda de innovar, cambiar y transformar que tenemos en nuestra carrera. Nosotros usamos unas gomas, del modelo que cuando iniciamos. Si le estamos usando modelo 2010, esa goma tiene una vida útil. Y va a llegar un momento que si no te anticipas a cambiarla, te va a demandar que la cambies. ¿Cómo? Se va a explotar, no dura 10 años, no dura 4 años. Hay que cambiarla para poder continuar. El objetivo sigue siendo el mismo. Llegar a un punto hacia donde nos dirigimos. En nuestra carrera el objetivo sigue siendo el mismo. Llegar a obtener los mejores aprendizajes, que ya sabemos que son de 2 vías. Que no es el alumno solo que aprende, que aprendemos todo el tiempo. Aprendemos nosotros también en el proceso. Entonces, esta imagen de la goma a mí me gusta, porque es que me resisto a cambiarla por diferentes razones. A veces porque no tengo el presupuesto, eso pasa, ¿verdad? Caramba, déjame dejarla para el mes que viene, que son caras la goma. A veces porque no tengo el tiempo y no quiero dedicarle el tiempo a cambiar la goma. No me quiero quedar a pie. Si cambio la goma, pierdo un tiempo. A veces porque soy indiferente y quiero no acordarme que la goma hay que cambiarla. ¿Se le parece a lo que estamos hablando? Es justamente lo que pasa con nuestras prácticas educativas. Sabemos que hay que cambiarla, que hay que ajustarla, que hay que transformar. A veces somos muy valientes, como la colega aquí, y agarramos las herramientas y cambiamos de una vez, anticipamos. Y digo, la voy a cambiar antes de que me deje botada en el camino.
como mismo una estrategia, una técnica nos deja botado en el camino, que significa no logro que aprendan más, perdieron el interés, perdimos la conexión. ¿Ok? Entonces pueden pasar dos cosas. O que yo me planifique anticipadamente para ese cambio constante. La goma es el mejor ejemplo, porque ya la cambiamos hoy, pero dentro de 3 años hay que cambiarla otra vez. O dentro de 2 meses, y si se le entra un clavo el mismo día hay que cambiarla. ¿De acuerdo? Es nuestro ejemplo de cambio constante. Y luego yo traje, por supuesto, esta imagen. ¿Quién usó alguna máquina de esa alguna vez? Yo voy a levantar la mano. Mi papá era abogado y tenía una igualita. Le voy a hacer la pregunta más importante. Eso no tiene que ver con edad, señores. Le voy a hacer la pregunta más importante. Atención, por favor. Ya me levantó la mano como el 50% de la audiencia que alguna vez usó una máquina de escribir. ¿Quién la sigue usando? Ni de adorno. Tenemos que ir al Museo de Telecomunicaciones para verla de adorno. ¿Quién la quisiera seguir usando? ¿Quién usa computadora el tiempo actual? ¿Cómo funciona con los sistemas operativos actuales? ¿Quién usaba un sistema operativo el año pasado distinto al que usa ahora? ¿O una actualización del sistema operativo? ¿A quién se le hace un poco incómodo cuando pasa de un sistema operativo a otro? Un par de días para ajustarse, botones nuevos, cosas así. O un ejemplo mucho más fácil, el WhatsApp, que ahora tiene un asistente de inteligencia artificial, emocional vendrá por ahí también. Y un poco difícil, el botón se te mete en el medio, ¿a quién? Hasta que nos acostumbramos y estamos cómodos, ¿verdad? Y entonces todo fluye. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que lo cambien de nuevo, pero lo van a cambiar. Y esa es justamente la reflexión de un encuentro como el de hoy. Nosotros también hacemos propuestas de cambios a los estudiantes que los desajustan un poco hasta que se adapten. Pero el valor más importante que podemos agregar a nuestros estudiantes es el conocimiento profundo de que va a volver a cambiar, de que estén preparados para el cambio que es constante y de que todo lo que se aprende tiene que estar al servicio de poder hacer lo que sea con lo que tenemos en las manos, sobre todo viviendo en nuestro país, donde también hay precariedad y hay que aprender a vivir y desempeñarse en la precariedad. Ninguno de nosotros quiere volver a la máquina de escribir, pero no todos nosotros tuvimos una máquina de escribir. Y cuando no la teníamos y otros sí queríamos tenerla. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ojo, que hay que estar dispuestos siempre a aprender con lo que tenemos. Y esa es la importancia y el valor de las competencias tan mencionadas y no necesariamente tan comprendidas. El poder adaptarnos y hacer uso de lo que tenemos disponible para aprender siempre. Este no lo voy a colocar porque era un videíto, pero el videíto, se lo cuento, es un profesor que llega al aula y todos los estudiantes, muy calladitos, se sientan y sacan su libro. Fíjense en el marco de dónde ponía yo ese videíto. En el marco de la goma pichada, en el marco de la máquina de escribir, y luego esta aula igual hace siglos, en donde se llega calladito, en fila, nos sentamos y sacamos un libro. Ojo con esto, que las tradiciones no hay que perderlas todas. Y hay orden y disciplina que sigue aportando mucho valor a los estudiantes en la construcción de su personalidad y sobre todo en la construcción de una disciplina que cada vez más demandada es en el mundo en el que vivimos y en los retos que enfrentan los estudiantes. Pero hay que cambiar y hay que transformar. Eso sigue siendo una clarísima necesidad. ¿Por qué? Porque ya nuestros alumnos no están esperando que les enseñemos cosas. Ya nuestros alumnos no están esperando el próximo capítulo del libro para aprenderlo. Nuestros alumnos están haciendo cosas. ¿Quiénes tienen alumnos que han hecho cosas antes que ustedes? De tecnología, de usar inteligencia artificial, de una presentación diferente. Usaron Canva antes de que nosotros supiéramos que Canva era una cosa, mientras seguíamos nosotros en PowerPoint, ¿verdad?
¿Cuántos de ustedes tienen estudiantes que ustedes le ponen un reto y hace rato que ya habían resuelto el reto con otra cosa? ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar cómo los estudiantes aportan para que lo que nosotros llevamos de propuesta sea mejor? Porque esto es lo que está ocurriendo, que ellos están explorando el mundo por suerte. Por suerte. Yo hago siempre la historia de mi primer viaje a Disney. No sé si alguno ha ido a Disney o lo ha visto por televisión, pero cuando yo fui la primera vez, que hace demasiado tiempo, casi no quiero ni decir el tiempo, aunque con las reseñas me delataron la edad. Yo tenía unos 12 años la primera vez que fui. Y no fui con mis padres, fui con mis tíos. En esa época tampoco la familia tenían la posibilidad de ir todos. No, era como, bueno, va una pareja de tíos con todos los sobrinos. Éramos como 5 primos con unos tíos, no era que todos los padres podían ir. Y yo recuerdo como hoy la planificación de aquel viaje. Sentados con un representante de una agencia que traía una carpeta como de este tamaño, mapas, indicándonos lo que teníamos que hacer cuando bajáramos del avión, cuántos pasos a mano derecha y a mano izquierda había que dar para encontrarnos con una persona que por fe iba a tener un letrero con nuestro nombre, porque no había celulares ni internet. Y había que llevar un sobre con dinero porque no había transferencias electrónicas, ni tarjetas de crédito. Y yo no soy tan mayor, y eso yo lo viví. Y entonces esa parte de explorar el mundo, yo solo lo podía hacer en la enciclopedia Cumbre, Barça, o en la Dominicana, en la biblioteca de mi colegio. Yo estudié en un colegio de monjas, en el Consa, en Los Prados, que tenía una biblioteca muy privilegiada, y a mí me encantaba, yo iba todas las tardes. Pero lo único que se podía saber del mundo estaba en un libro impreso a color, por primera vez, porque antes los libros también eran a blanco y negro. Y yo lo leía emocionada, pero ya ese mundo no era el que estaba en ese papel, era otro mundo. Ese mundo era del año de la publicación de ese libro. Nuestros estudiantes no están viviendo como nosotros, están explorando antes que nosotros el mundo. Y a mí solamente me deja la tarea de explorar el mundo por los medios digitales que nuestros estudiantes lo están haciendo. Porque cuando yo venga a enseñarles geografía, ellos ya van a haber dado la vuelta al mundo, y no en 80 días, sino en 1 hora en alguna aplicación que se saben primero que nosotros. Esos son los estudiantes nuestros de hoy. Están creando soluciones. Y la mejor forma de sacar la mayor ventaja a esto y quedar bien con respeto, con responsabilidad y con dignidad, es decirle, ven, enséñame, que yo esa aplicación no la conocía y la quiero conocer. ¿Y por qué la usas? Y hay otras similares y te gustan más o te gustan menos. ¿Cuáles son gratuitas? ¿Cuáles cuestan? Y ese es el rol que tenemos hoy como educadores, como docentes, como profesionales de la educación. Es un rol mucho más demandante que el de antes, no es un rol más fácil. Es un rol mucho más retador, es un rol que amerita mucho más profesionalismo, mucho más dedicación de tiempo, mucho más humildad para entender que no lo sabemos todo y que tenemos que de manera colectiva estar edificándonos todo el tiempo. Pero es así como funciona. ¿Y cuál es el reto más importante? Todavía lo que hay que enseñar, hay que enseñarlo. Entonces yo no puedo venir solamente a enseñar un contenido o una cosa porque mis estudiantes esperan otra y hay una interacción distinta, pero al final de la jornada tengo que garantizar que aprendió lo que tenía que aprender. ¿Se entiende eso? Y eso es bellísimo. Nos demanda también como profesionales a ser más exigentes. Y no hay una mejor exigencia que la que yo me puedo dar a mí mismo. El reconocer que estoy haciendo algo bien hoy, que no me va a funcionar mañana. Todos los días, en la mañana, yo primero hago una oración y después digo, ¿qué puedo hacer mejor que ayer? Porque ya el mundo cambió y yo cambié. Ese es el mundo en el que estamos viviendo el día de hoy. La innovación hay que asumirla con responsabilidad. La responsabilidad es saber reconocer profundamente que lo que yo tengo para dar es una parte de lo que mi estudiante espera recibir, una parte. Y la responsabilidad me lleva al compromiso de, a lo largo del camino, poder cubrir tanto lo que está regulado
porque se me exige, como lo que cubre la expectativa de mis estudiantes, para mantener bien alta la motivación, porque ya sí sabemos como profesores que sin motivación no se aprende. Y si los estudiantes están aburridos, por ahí hay una frase, ojalá le toque a algunos de ustedes, si los estudiantes están aburridos no aprenden, porque cuando el cerebro está aburrido, que es una palabra importante, porque es el enemigo principal del aprendizaje, el cerebro lo que está es buscando, ¿a ustedes se les ha frizado alguna vez la computadora? Como la bolita esa que da vuelta. Ese mismo efecto tiene nuestro cerebro. Tópense el cerebro para que le den un poquito de cariño esta mañana. Es ese mismo efecto que tiene el cerebro cuando está aburrido. Usted está en un salón de clase con un profesor que está intentando enseñarle algo que usted ya se sabe, pero que podría complementar, y su cerebro empieza como el circulito de la computadora a buscar. Ni lo está atendiendo a usted ni está haciendo nada. Es un enemigo. Por eso la innovación es una responsabilidad. Yo defino la responsabilidad como la habilidad de responder. Como si la palabra responsabilidad tuviese una H en el medio. Habilidad. La habilidad de responder. ¿De responder qué? De responder las expectativas de mis estudiantes, de responder las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, de responder el compromiso que asumo cada vez que inicia un año escolar y con el año escolar cada vez que inicia una jornada de clases, asumirlo con responsabilidad. Para eso se necesita un innovador, que son ustedes. Con lo que hemos dicho hasta ahora, ¿quién se considera un innovador? Levanten la mano sin miedo. Si uno es bien moderado para decir lo que uno es, porque le dice, ay, mira, qué comparón, decimos los dominicanos, ¿verdad? Oye, lo de que innovador, si usted tiene características de las que hemos hablado, usted es un innovador, dígalo. Hay una frase de Maya Angelou que a mí me encanta, que dice que nadie puede apagar la luz que emana de tu interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la educación? Que hay que ser humilde, pero hay que ser bien brilloso. Yo lo digo, señores, con propiedad. Yo subo aquí y yo digo, Dios mío, ayúdame a brillar. Pero no es a brillar con egoísmo, ni con individualidad, ni pensando solo en mí. Es que yo hago aquí si yo no puedo iluminar al menos a la mitad de las personas que están sentados escuchándome. Y cuando ustedes entran a un salón de clase, ustedes digan, Dios mío, ayúdeme a brillar para iluminar a sus estudiantes. Y entonces, con moderación y humildad, entienda que esa luz que tenemos los docentes por dentro hay que dejarla salir. Hay que dejarla salir porque es parte de la responsabilidad y del compromiso. Y no hay nadie que pueda hacer lo que se apague excepto nosotros mismos. Si tú no eres capaz de iluminar a tus estudiantes, entonces hay un fallo. Y ese fallo no depende ni del sistema, ni de tu coordinador, ni de tu compañero que te pone trabas, depende de ti absolutamente. O sea, esa excusa de pudiera hacerlo mejor, pero el sistema no me ayuda, no es posible, porque el compromiso y la responsabilidad la tenemos. Ahora, sí es más difícil cuando el sistema no ayuda, más difícil es, pero no es imposible, ni tampoco limita la responsabilidad. Entonces vamos a hablar un poco de ti, de la persona del innovador. Yo quiero que detenidamente en un minuto leamos esto y que ustedes se hagan cada una de esas palabras como una pregunta y digan, ¿yo estoy aprendiendo siempre? Bueno, el día de hoy es una muestra de que sí. Ojalá siempre sea así. Yo priorizo el bien común. Priorizo el bien común o priorizo solo mi bien. Yo soy un mediador. Más adelante vamos a ver cómo Paulo Freire, desde su época, veía la innovación y veía al maestro como mediador, no como un transmisor. Un mediador entre las realidades del contexto y el aprendizaje que tiene que darse. Háganse la pregunta. ¿Usted escucha? Hay que escuchar para ser un innovador. Acuérdense que no somos Einstein, no inventando de cero que estamos. Hay que escuchar. Porque la innovación surge de un problema, busca la solución a un problema. ¿Cómo tú sabes el problema que vas a solucionar si no tienes abierta la escucha? Escuchar a tus alumnos, a las familias, a tus compañeros. Hay un problema, la solución, cuando es planificada, intencionada, es un proceso de innovación.
reconoces el contexto. ¿Qué significa eso? Solamente dentro de las paredes de este plantel tan hermoso, que ustedes tienen el privilegio de trabajar acá, con este bienestar, no es eso solamente, el contexto, qué está pasando en la sociedad, qué distrae a los muchachos, qué puede ponerlos en riesgo. ¿Conoces el contexto? ¿Eres un agente de transformación o estás cerrado, resistente? Aunque la resistencia también tiene sus bases, la vamos a hablar en breve, pero hazte las preguntas y añádele esto, que para mí a veces es mucho más importante. Algunas competencias o algunos atributos le dicen blandos y son los más duros de todos y son los más relevantes de todos. Además de lo anterior, ¿eres valiente? ¿Quién es valiente aquí? Incluso el que no cambia por sí mismo la goma del carro. Hay que ser valiente. ¿Por qué hay que ser valiente? Porque cuando nosotros vamos a proponer cambiar un proceso preexistente, hay que reconocer con respeto que ese proceso preexistente dio sus frutos por un tiempo y fue bueno. Incluso yo misma lo usé y fue bueno. Y cuando yo vengo y digo, ahora no se va a hacer así, se va a hacer asá, a mí me pueden tirar piedra. Porque yo vengo a cambiar algo que ya probamos y ya funcionaba. ¿Y para qué que tú lo vas a cambiar si ya estaba bien? ¿Ok? Hay que ser valiente y sostener los argumentos de la innovación que se propone, porque no es a lo loco. Es estudiado a partir de un contexto y a partir de un conocimiento profundo de las expectativas de nuestros estudiantes. Para mí lo más que tiene que ser un innovador es valiente. Además hay que ser apasionado, explorador, curioso, creativo, resiliente. Yo le puedo compartir algunos videos que tenemos de cápsulas sobre la innovación, lo voy a compartir a través de Mariela, en donde explica qué es la curiosidad, qué es la resiliencia y qué es la creatividad y cómo esas tres cosas están directamente relacionadas a la innovación. Pero háganse la pregunta uno no se la hace para reprobar. Acuérdense de la evaluación como un proceso continuo. Asimismo nos evaluamos todo el tiempo. Yo me hago la pregunta para saber qué debo atender de mi persona que me lleve a hacer lo que estoy llamado a hacer. Si estamos llamados a atender y a responder en el mundo actual lo que requieren nuestros niños, niñas y jóvenes, hay que ser innovador. Y para ser innovador hay que tener estas características y estas cualidades. Y las que no tenemos hay que trabajarlas. Y hay que trabajarlas para poder llamarnos un innovador. Entonces tomen esa nota y hagamos siempre la pregunta para la mejora continua. Aquí está Paulo Freire, no sé si han leído La pedagogía del oprimido, se los recomiendo. Tiene otros, pero en el caso particular de la pedagogía del oprimido, pues Freire presenta la educación a partir de la libertad y del diálogo. La libertad y el diálogo. Nosotros podríamos decir, eso es de antes y no tiene nada que ver con innovación, pero tiene todo que ver, porque el docente no es un transmisor, es un mediador. Y es a lo que estamos llamados el día de hoy. Yo me río sola porque digo, esto tiene demasiado tiempo, pero estábamos demasiado distraídos, tal vez, porque ahora nos abruma la innovación y además fuimos educados con maestros maravillosos que transmitieron sus conocimientos y nosotros los adquirimos. Y hemos sido tan valientes y tan valiosos que hemos salido adelante. Pero desde Freire ya se sabía que todo lo que enseña tiene que enseñarse para humanizar. Y yo lo traslado al mundo de hoy. Y yo uso la inteligencia artificial, la uso. ¿Alguien usa ChatGPT acá? ¿Y qué más usan? Canva lo usan. Gemini lo usan. Exacto, todos lo usamos. Ahora, ¿dónde está? Esto es bueno, yo lo uso también. ¿Dónde está el corazón de esas innovaciones que nosotros estamos usando? Es en el usuario, es en mí, como profesional de la educación innovadora, con todas esas características de antes, que yo me estoy permitiendo brillar porque ya le dije que ustedes tienen que permitírselo. No la he tenido toda siempre, pero sí he hecho el ejercicio de decir, wow, a veces no soy tan flexible.
déjame ver qué tengo que cambiar para poder dar el paso, porque me quiero llamar innovadora con propiedad. Y estudio la resistencia. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sido resistente a un cambio? ¿Ha subido una barrera? Le voy a hacer una pregunta distinta. ¿Alguna vez ustedes han hecho una propuesta y han encontrado resistencia en otros? Más veces. Más veces. A mí no me gusta. Tuve un profesor hace 2 semanas de la especialidad que estoy terminando ahora que me iluminó. Ese sí se dejó brillar y fue a darnos luz a todo el mundo. Y dijo, a mí no me gusta la expresión, ¿qué pasó aquí? Y que el veredicto final sea, tienes resistencia al cambio, punto. Y nos vamos por esa sala como si el decir resistencia al cambio es ya la justificación final de por qué un proceso no se da. Yo siempre había estado muy inquieta con esa expresión que a mí me han atribuido en algunas ocasiones. Yo, con muchísima responsabilidad, he luchado contra la resistencia, la propia. Pero cuando este profesor habla, dice, la resistencia tiene una raíz profunda. Y antes de cerrar el caso, hay que indagar sobre la raíz profunda. Y lo digo en esta sala porque nuestros estudiantes a veces expresan resistencia. Y esa expresión de resistencia es una información clara y alta. Esa es una información que dice, a mí no me conviene eso que tú me estás ofreciendo, pero yo tengo mis razones, pregúntame. Pregúntame, ven, dime por qué yo estoy siendo resistente. Y como mediadores que somos, desde mucho antes de Paulo Freire, pero bien dicho por él en la pedagogía del oprimido, como mediadores tenemos que llegar a la justa raíz de la resistencia para poder juntos, de manera colectiva, colaborativa, promover los cambios a los que estamos llamados. Entonces, ahí dice que la educación es un acto inclusivo, crítico y humano, aunque usemos ChatGPT. Porque lo interesante de ChatGPT, yo digo ese ejemplo que es el que más uso otros también. De hecho, la semana pasada que estuvimos en una formación de hacer prompts adecuados, me dieron otros que les puedo compartir, todavía no los he explorado todos, pero hay algunos que hasta te hace el PowerPoint solo. Ese no lo he explorado, pero vi un ejemplo del profesor y yo uso Canva, este es en Canva. Gamba. No me acuerdo si es ese, pero lo voy a buscar. Pero el punto es una acción totalmente humana. Síganme para ver si estamos de acuerdo. Es una acción totalmente humana porque el hecho de yo encender la computadora no es suficiente para que me entregue lo que necesito. Aquí hay una persona profesional con 85 años de experiencia, según la lectura, que ha estudiado bastante y leído bastante y que está colaborando con ChatGPT entregándole información, para que la información que yo le entrego construya algo mejorado y entonces me ayude a organizar lo que voy a hacer. Pero no es por verme el iris de los ojos que me entrega lo que necesito. Es un acto absolutamente humano, mediado por seres humanos, que busca respuestas para seres humanos y que hace eficiente el trabajo de los seres humanos. ¿Dónde estaría el error? Y el miércoles tengo la suerte de estar invitada a una conferencia justamente para hablar de la ética en el uso de la inteligencia artificial. Y ahí es que está el punto. Cómo yo, no como ser humano, que soy, pero como profesional de la educación, respetuoso, responsable, conocedor del contexto, que no lo conocen las plataformas, conocedor de las expectativas de mis estudiantes, que a menos que yo se lo diga, no lo conoce la plataforma. Conocedor del contexto donde me voy a presentar, que a menos que yo se lo diga, no lo conoce la plataforma. Cómo yo como ser humano construyo haciendo uso de esa herramienta que se ha puesto a mi disposición. Pero la herramienta no construye sola, construye para mí y por la información que yo le estoy entregando. Y a medida que la uso más responsablemente, me entrega mejores cosas. Porque cuando me entrega algo que no estoy esperando, le digo,
Tu fuente está equivocada. Mis fuentes dicen esto, esto y esto. Y quisiera que además me menciones fuentes de estudios internacionales, avalados especialmente por la UNESCO, por la OCDE, localmente por la OEI de República Dominicana. Y no mencionaste el estudio tal que leí el año pasado. Yo le hablo y le doy las instrucciones que yo necesito para que el producto final sea el que quiero. Ahora, el error es creer que en 3 minutos se va a hacer un trabajo de 3 días. A mí me toma personalmente, y lo digo con responsabilidad, construir un artículo de opinión, un material asistido por inteligencia artificial, me toma al menos una semana. Al menos una semana. Le voy diciendo, me va diciendo, le voy corrigiendo, me va respondiendo, no me gusta la estructura, cámbiamela por esta, busco otras fuentes, se la entro, dame un resumen de estas fuentes, esto no es suficiente, hay un autor, es una interacción responsable para obtener los resultados que queremos. Y ojo, mientras más responsables seamos como innovadores, como usuarios de la inteligencia artificial, como profesionales de la educación, mejores promotores de responsabilidad en el uso haremos para nuestros estudiantes. Y no pasa nada con hacer el uso, pero hay que usarlo de la manera correcta. Jamás el resultado de una consulta tiene que entregarse literalmente como te lo dan, jamás. Tienes que corregir, tienes que interactuar, tienes que exigir, tienes que pedir más. Además, y esta les recomiendo mucho para innovación, que exploren a Inés Dussel, dice que innovar sin tener en cuenta a las personas, sus historias y sus contextos no es innovación pedagógica, es solo gestión técnica y esto pasa mucho. De ahora en adelante nos comprometemos con la innovación porque vamos a usar esta plataforma, punto. Eso no es innovación. Innovación es, encontré un problema, se estaba haciendo poco eficiente, hemos explorado esta plataforma que soluciona el problema haciendo este diseño de uso de la plataforma y nos formamos y nos involucramos al uso. ¿De acuerdo? La tecnología por sí misma no es innovación. Yo estudié tecnología educativa en el 2000, porque la palabra innovación ni siquiera creo que estaba en el diccionario en el 2000. Estudié esto en Salamanca. Aprendí mucho para el 2000, nada para hoy, pero la experiencia me sirvió hasta el día de hoy. Porque sí aprendí esto que acabo de decir, que sigue vigente 25 años después. Los elementos tecnológicos no sirven de nada si no hay un diseño detrás de su uso. Un diseño intencional y pedagógico, eso se lo doy yo, se lo damos los profesionales de la educación. La innovación requiere, repito, conocimiento del contexto, sentido humano transformador y prioridad en el servicio a los demás. La innovación no es para servirme, es para servir. Oigan esto, cuando yo uso mal la tecnología, cuando yo simplemente digo un tema y lo uso como si fuera un buscador que tenemos hace 15 años y no le estoy dando el verdadero uso profundo que tiene el día de hoy, yo estoy permitiendo que la tecnología prácticamente haga mi trabajo y estoy permitiendo que esté por encima de mí. Sin embargo, cuando yo uso de manera correcta la tecnología y además la pongo al servicio de los demás, estoy consciente de que no es para servirme, es para servir, para que mis estudiantes tengan mejores cosas a la mano, para que esté más actualizada la información. El foco siempre va a ser aprendizaje. Y vamos a ir tomando estas notas, no tienen que tomarla la nota, le voy a compartir la presentación, pero son notas esenciales para ir cerrando esta conversación. El sentido pedagógico primero que la herramienta. Ojo, está de moda X, no quiero como casarme con una marca en particular, pero está de moda esto, vamos a usarlo. No. El sentido pedagógico primero. Y usted indaga para el sentido pedagógico que vas a atender, cuáles son las herramientas disponibles para ese sentido pedagógico. Y de las que les dan, entonces las explora para ver cuál es la mejor. En segundo lugar, no toda innovación es pertinente. Evalúa si la propuesta genera
soluciones o refuerza desigualdades. Ojo con esto. Ustedes llevan una innovación al aula, pero no todos vamos en el mismo barco. Se lo dije al principio. Entonces, hay innovaciones que lo que hacen es aumentar las brechas distantes entre un estudiante y otro. Eso no es una solución apropiada para un contexto de aula. Para que sea significativa, debe participar el contexto y las necesidades humanas, no limitarse a imitar. En España hubo una innovación que funcionó muy bien y todo el mundo aprendió a leer. No se repite, no se replica, se estudia y se aprende de otra innovación para ponerla en práctica. Y finalmente, muy importante, la innovación oportuna estudia el espacio de la escuela como un espacio de seguridad, de creación de ciudadanía, de promotor de vínculos humanos y sociales y del florecimiento integral de la persona. No puede haber una innovación que altere el orden de lo que la escuela está llamada, que es a brindar seguridad y construcción social. La escuela sigue siendo ese espacio de oportunidad y esperanza para cada uno de los estudiantes y de ustedes también. Ninguna innovación, por bonita que se vea, puede poner en riesgo la parte social, humana, priorizada en un contexto de la escuela. Ahí le doy un repaso de lo que hemos hablado hasta ahora. Ustedes conocen a sus alumnos, saben dónde poner la atención, todos participan. En un proceso de innovación se participa, se co-construye. No es una propuesta unilateral, es una propuesta compartida. Se diseñan de manera humanizadora, es una oportunidad de mejora continua y se comprende la innovación como una responsabilidad hacia el aprendizaje. Ojo con esto, yo digo zapatero a su zapato. Aquí nosotros estamos en una escuela y nuestra intencionalidad es la construcción de aprendizajes, de espacios de aprendizajes, la construcción de seres humanos que tienen una vida plena, integral, en donde el aprendizaje está presente. Es el único espacio formal para aprender, aunque ya sabemos que se aprende en todas partes. Pero la escuela es el espacio de que se enseñe con intencionalidad. Entonces las propuestas de innovación tienen que responder a esta intencionalidad. La innovación además es una responsabilidad. Yo puedo seguir haciendo las cosas como las hacía antes, como el grupo de allá que me dijo que seguía con la goma pichada. Se puede, claro que se puede, hasta un punto. Porque llega un momento que la responsabilidad te llama a la puerta y te dice, ya eso no es, hay que cambiar, de esa forma no, de esta forma es mejor. Y los propios estudiantes te van dando señales de esto y tenemos que asumir la responsabilidad a la que estamos llamados. ¿Por qué? Porque en el mundo actual que vivimos se va a exigir innovación, pero se va a exigir un ser humano integral, que tenga las competencias que están priorizándose menos en un mundo que está muy distraído con la innovación. ¿Qué pasa en la escuela? Cuando asumimos con responsabilidad la innovación y las propuestas, que tú permites que ese ser humano, tu estudiante, se edifique de manera integral. Podemos hacer un ejercicio, no hagamos el ejercicio, pero se podría hacer un ejercicio de un aula en donde no se hace ningún proceso de cambio y de innovación y un aula donde todo el tiempo, de manera humanizante, participativa y en el contexto se está innovando. Al final, el espacio que logra ese ser humano integral, que también maneja las competencias humanas, las sociales, es el que se le permite estar en un ambiente que da más respuesta a sus necesidades. El que está más coaccionado, el que no se le permite interactuar, no necesariamente, nada es absoluto, pero no necesariamente tendrá esa construcción integral que estamos buscando el día de hoy. La innovación también se puede ver como un reto. Yo siempre digo un escalón más y un paso a la vez. Lo único importante es que no sea un escalón menos. Alguno da un pasito despacio, otro da un paso de 3 escalones a la vez, no importa, pero siempre un escalón más, nunca un escalón menos. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando mucho más rápido que mi pensamiento.
La transformación del mundo va mucho más rápido que lo que me da tiempo pensar que necesito. Cuando estoy pensando en que necesito algo, hace rato que ya está disponible en el mercado. Y una noticia, ese es el mismo mundo donde viven nuestros estudiantes, no es el mundo donde nosotros vivimos en paralelo. Está cambiando mucho más rápido que la oportunidad hasta de reaccionar que tenemos. Por eso la escuela debe mantenerse en un entorno de innovación, pero sin olvidar que es un espacio de seguridad social, de crecimiento humano y de libertad. En el marco de la libertad, por eso me gusta tanto y les recomiendo la pedagogía del oprimido, en el marco de la libertad se dan las mejores cosas. La libertad de aprender, la libertad de crecer, la libertad de hacer cambios y ajustes. Hay una de las cosas más maravillosas que tiene la innovación y es cuando una sola persona se atreve a innovar, eso es como un diluvio de innovación que le cae detrás. Cuando ustedes se dan cuenta que un colega es valiente y es capaz de ser promotor de un cambio y que sale bien y que se aprende bien, es mucho más fácil el decir yo también puedo intentarlo, yo también puedo hacerlo, yo también quiero esos resultados. Finalmente hay cosas esenciales para la innovación. Yo les comenté que les voy a enviar unas cápsulas que me gustaría muchísimo que vieran. La imaginación, la curiosidad y la resiliencia. Todas esas cosas ocupan unos espacios muy específicos en nuestra construcción cerebral, que es la misma construcción del cerebro de nuestros estudiantes. Y cuando se activan y se conectan, entonces son capaces de producir los cambios que se necesitan en los procesos de innovación. Debemos atrevernos a hacer esto. ¿Por qué? Porque el mundo está así. El mundo está así, cambiando constantemente, entregándonos información constantemente, con redes de estudiantes. No sé si han tenido ya la oportunidad de ver a los estudiantes que hacen juegos que se conectan con otros niños que están jugando en plataformas en otro lugar del mundo. Eso tiene un nivel de riesgo altísimo en términos de seguridad, ojo, como adultos responsables, pero tiene un nivel de oportunidad altísimo también de interactuar. Cuando tú hablabas con un niño de Argentina, en nuestra época, en nuestra escuela, no era posible. Cuando tú sabías que un término que tú usas en República Dominicana se dice de una manera diferente en Colombia, a través de un videojuego. Este es el mundo en el que estamos viviendo, un mundo totalmente conectado, articulado y con la información disponible a la mano de absolutamente todos. Traje dos frases para cerrar, importantes y actuales. Mencioné a Paulo Freire antes, admito que lo sigo bastante, pero estos que son más actualizados dicen lo siguiente. Michael Fullan: el cambio real en educación ocurre cuando los docentes dejan de sentirse ejecutores de reforma y se convierten en los protagonistas del cambio. La innovación, una de estas tarjetas lo dice, la innovación más relevante en contextos educativos es la que ocurre en el aula. Yo puedo publicar un libro mañana, pero yo no estoy en el aula. Esa magia la tienen ustedes. La innovación que ocurre en el aula, en la interacción de los docentes con los estudiantes, es la verdadera innovación educativa. Y pertenecemos a un marco regulatorio, no le vamos a dar la espalda y no lo vamos a desconocer. Y pertenecemos a una institución con sus normas. No le vamos a dar la espalda, no la vamos a desconocer, pero sí tenemos que brillar dentro del aula y saber que somos ese promotor de cambio dentro del aula y que aparte somos voceros de cambio para incluso los tomadores de decisión. Escuchar qué ocurre en el aula que puede resultar en un cambio de manera transversal. Y Fernando Reimers, un profesor que tuvimos el gusto de conocer y traer en tiempos de pandemia, primero virtualmente y luego personalmente, dice lo siguiente: los maestros son constructores del futuro. Su tarea no es solo enseñar, sino imaginar y crear un mundo mejor con sus estudiantes. A mí esto me encanta. Reimers es un académico que me gusta mucho y me gustan sus lecturas, incluso más que sus disertaciones, ¿verdad? Pero cuando dijo eso, entonces, como yo digo en buen dominicano, ya me compró. Dijo, nosotros somos constructores del futuro. Eso a mí me gusta. A mí eso me queda bien. Este trabajo que ustedes hacen, que nosotros todos hacemos, es un trabajo mucho más importante y relevante que como a veces se dice
de, yo soy maestra, y a veces con un poquito de vergüenza. No, no, no. Yo soy constructora del futuro de uno y de cientos y de miles de niños, de niñas, de jóvenes que son los responsables del mundo futuro. Un mundo mejor con sus estudiantes. Oigan lo que dice. No es para sus estudiantes, con sus estudiantes. Entonces dígale al compañero de al lado, ¿quién usted es? Dígale, yo soy un constructor del futuro. Dígaselo. Y recordémonos justamente que estamos construyendo con los estudiantes. No es que nosotros somos los únicos, es que somos parte de una construcción mayor, de una construcción para un mundo mejor conjuntamente con los estudiantes. No sé si va a volver la presentación para ir cerrando. No sé. Veo una persona, sí, allá arriba. Muy bien, perfecto. Ya al final, lo que pasa es que quiero ponerle para el cierre una caricatura de Mafalda, que es lo que tengo, pero mientras tanto, además de esta expresión formal de admitir que soy un constructor de futuro, yo no sé qué les dejo la mañana de hoy, pero les dejo dos cosas. Permítase brillar, porque ningún innovador se ha convertido en innovador escondiéndose. Usted tiene que ser tan valiente de ir a decir lo que hizo y defenderlo. Y si le sale mal, es parte del proceso de innovación. Es aprender, ajustar y seguir adelante. Acuérdense de la escalera, un paso a la vez por pequeño que sea. ¿De acuerdo? Entonces permítase ese brillo, que no es un brillo egoísta, es un brillo al servicio de los demás. Y lo siguiente es recordar que más que profesionales de la educación, somos constructores del futuro. Del futuro, yo siempre digo que cuando llegue el día en que yo ya esté descansando, tal vez en una mata, en una mecedora, no sé si con mis perritas, que los perritos duran menos que la gente, ¿verdad? Yo voy a poder mirar tranquila a esa construcción de futuro de que yo fui parte. O sea, yo sueño con eso, con el día que yo diga, este país es mejor porque yo hice algo al respecto. Porque a través de la educación pudimos lograr que fuera mejor. Vamos a llevarlo hasta el final para que vayamos concluyendo. No. Hacia allá. Ok. Vamos a poner a Mafalda primero, que me encantó para cerrar esta conversación de hoy. Definitivamente, a mí me encanta Mafalda y el que me conoce más de cerca sabrá por qué, pero dice que no está preocupada por el avance de la inteligencia artificial, que está preocupada por el retroceso de la inteligencia natural. Ojo, que parte de comprometernos con la innovación es comprometernos con nuestro propio aprendizaje siempre a lo largo de la vida. Es comprometernos a no permitir que nos sustituyan, porque nunca nos van a poder sustituir por completo a menos que lo permitamos. Quien permita que cualquier elemento haga el trabajo humano al que estamos llamados como educadores, entonces estará dando la razón a la preocupación de Mafalda. La inteligencia humana, la sensibilidad humana, la capacidad humana, social, de interactuar, de ser parte de un contexto, eso no lo tiene nadie, eso lo tenemos nosotros. Voy a cerrar invitándoles, si gustan, a seguir. El que use Instagram puede seguirme por esta vía solamente para conversar sobre educación, para conversar mucho sobre innovación también y para intentar juntos, creando comunidad, que ustedes tienen la ventaja, la fortuna de ser parte de una comunidad sólida que construye aprendizaje, pero a través de las redes ampliar la conversación y seguir reconociendo que a través de nuestro compromiso y responsabilidad podemos ser mejor, podemos innovar y podemos seguir siendo constructores de un futuro mejor. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, gracias. Aquí les dejo con doña Rosa y Mariela juegos de tarjetas que creo que le van a repartir. Van a tener, y le quiero comentar, esta es una publicación que se hace cada 2 años en el Instituto 512, que como escucharon, estuve hasta hace poco como directora y fundadora. Esto es un mensaje diario que se lleva a los maestros y se convierte en una publicación y se habla de todo lo que tiene que ver con educación, evaluación, desarrollo humano, competencias, es importante. Y luego quiero compartirles que estará disponible también por acá esta producción que sigue a mi cargo y ya vamos a sacar la segunda en marzo del 2026 y son Mujeres por la Educación Dominicana. Esto es un compendio que permite, vamos a dejar esto por aquí, perdón, es que esto se va a caer, que permite que nosotros podamos hacer un poco de historia de la educación a través del aporte de la mujer. Con todo respeto para los caballeros en la sala, el sector educativo es altamente femenino y este manual, primero, que va a salir cada año, tiene mucha investigación detrás. Y el próximo que va a salir se trata sobre Mujeres por la Educación desde las aulas. Cuando salga la convocatoria, si alguna de ustedes como maestras, coordinadoras, directoras quiere participar, escribe y puede ser parte de un compendio en donde se deja brillar la luz, en donde una maestra que ha hecho la diferencia va a poder comentar su experiencia para que otras maestras, otros maestros puedan seguir sus pasos. Le voy a dejar ejemplares de esto también y le voy a dejar algunos ejemplares ya más para primaria de uno de los libros infantiles. Tenemos 5 hasta el momento de mi autoría. Este es uno de mis favoritos, se llama ¿Qué hará Paula con tanto amor? Y dejamos algunos ejemplares para que lo compartan con los niños y las niñas. Entonces el recordatorio es a permitir que su luz brille al servicio de los demás y sobre todo a recordar que cuando le digan, ¿y a usted qué se dedica? Usted diga, yo soy constructor de un futuro mejor. Y de ahí en adelante podamos recordar todos los días que estamos llamados a cambiar, a transformar, pero eso empieza a través de nosotros mismos. Primero cambiamos y nos transformamos para poder ayudar a otros a hacerlos. Ahora sí, muchísimas gracias.